limpio. Y quienes estaban convencidos de que se trató de una manipulación, se perdió quizás el foco sobre lo verdaderamente importante, el testigo, personas que vieron cómo su vida cambiaba para siempre. Por eso ha llegado el momento de hablar con ellos. 21 de marzo de 1971, 22:30 horas. 3 soldados de la base militar del Escuadrón de Vigilancia Aéreo número 4 de Rosas, en Girona, se encuentran haciendo labores rutinarias de vigilancia en el interior de la base cuando de repente, sobre las antenas de microondas, se sitúa un objeto con forma lenticular. La sorpresa de los jóvenes es tremenda. ¿Qué es aquello? Cuando aún están buscando respuestas, el objeto se desplaza a gran velocidad y desaparece detrás de una caseta. Es entonces cuando se forma una extraña neblina de tonos verduzcos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Algo que provocó tanto terror en los 3 jóvenes que literalmente la emprendieron a tiros con aquello que estaba frente a ellos. ¿De qué se trataba? Yo creo que llegados a este punto, lo mejor es que nos lo cuente Jesús Jofre Milà, uno de los protagonistas de aquella inolvidable noche. La vida de Jesús no volvió a ser igual. Cambiaron sus costumbres, su forma de pensar respecto a casi todo, al punto de que desde entonces está convencido de contactar con ellos. Y en ese instante hay algo que nos llama la atención sobre la caseta de microondas, al mismo tiempo que el compañero que estaba en la caseta de guardia nos dice: mirad, mirad allí. Y vimos un ovni clásico, valga decirlo, con una luz que desprendía todo él, pero que no deslumbraba. Jesús, perdone que le interrumpa, pero esto significa que estaba muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Este ovni estaba, pues no llegaba a los 800 o 700 metros de altura, según los cálculos que después nos dijo un capitán de radar, que con todos los elementos que le dimos hizo unos cálculos y era muy, muy cercano. Piensa que nosotros, a nuestra vista, tenía un palmo de grande. O sea, esto era muy, muy cerca. Tuve la oportunidad de reconstruir todo el incidente dentro del EVA 10, dentro del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10. Y por lo que me contaron los militares, los protagonistas de este caso, la historia comienza cuando Luis Solá, que era un soldado que estaba de guardia en la garita que hay al lado de la zona de los radares, a eso de las 10:30 de la noche, decide salir de la garita para tomar un poco el fresco, y entonces divisa sobre la antena de microondas una luz, un objeto volador no identificado. Entonces pega un grito, avisa al resto de sus compañeros que están durmiendo en un barracón cercano. Ellos salen y todos observan ese objeto volador. ¿Y cómo era exactamente? Un ovni en forma de lenteja, con la ristra de ventanillas, que estuvo a nuestra vista, no sé si 1 minuto o 2, después demarró hacia el cielo a una velocidad enorme y desapareció. Pero entonces vimos que detrás de la caseta de microondas había un cierto resplandor de color verde que no debía estar allí, porque ya se habían acabado la base, ya quedaban solo las vallas, ya no había focos, ya no había luces. ¿De dónde puñeta salía ese resplandor verde? Entonces yo pues cogí al perro que teníamos más entrenado. Sacan a Fiero, que es el perro, como su nombre indica, más fiero. Y el perro comienza a tirar hacia una zona determinada, hacia la antena de microondas, donde habían observado ese objeto volador no identificado. Cuando llegamos a la caseta, el perro solo enfoca los primeros metros del entorno de las casetas y se detiene. Se detiene, se pone en posición de marcar para lo que estaba entrenado, indicando que allí había alguien, y él pues quedó ahí parado, gruñendo, como está enseñado. Jesús, ¿cuántos iban en esa noche? 2 personas. 2 personas. 2 personas. Entiendo que todos vieron lo mismo. Y el compañero que estaba en la caseta de guardia, que lo estaba viendo desde lo lejos, porque de las casetas de cuartelamiento o la de guardia hasta donde estaba la caseta de microondas, pues estaría unos 300 metros.
Y entonces se acercan ustedes a Nosotros esa nos acercamos a la neblina, caseta, ¿y qué ocurre? el perro para y en esto oímos un ruido como de grandes pasos que venía hacia nosotros. Y por la esquina de la caseta de microondas aparece un individuo, un ser muy alto, al que no pudimos distinguir porque allí ya no había luces, pero que venía caminando hacia nosotros. Yo le grité mi alto, ¿quién va? Preceptivo. No se detuvo. Al segundo alto, ¿quién va? Mi compañero dice, no sé por qué, pero empezó a disparar con el CM. Le tiró todo el cargador le vació. En su caso, además, no es Jesús, es que es Jesús y Ansel Pi, las dos personas que estaban haciendo la guardia y que descartan la posibilidad de que estuviéramos frente a una alucinación o frente a un episodio de enajenación mental. No, aquí hay más de un testigo en lo que respecta al humanoide, pero es que además hay muchos testigos de lo que es el objeto no identificado. De manera que para mí es una experiencia realmente increíble. Yo, contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación y un poco porque estábamos cagaditos de miedo, perdóname que te lo diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, pues hice 3 o 4 disparos. Disculpe, Jesús, es que lo que está contando es tremendo. Es decir, disparan. ¿Tienen ustedes en algún momento noción de que esas balas hagan impacto con ese ser? Pues tenían que haberle dado todas, porque estaba muy cerca y nosotros éramos buenos tiradores. Entonces nos hemos preguntado muchas veces qué ocurrió. Nosotros encontramos al día siguiente los casquillos, pero ningún rastro ni de sangre, ni blanca, ni verde, ni roja, ni de nada. No le hizo efecto ninguno. Parecía que no. Al cabo de un tiempo que también nos es muy difícil de determinar que dure esto, el individuo da la vuelta sobre sí mismo y se marcha por donde ha venido. ¿Y ustedes qué hacen en ese momento? Nosotros estamos todavía con las armas pendientes de qué pasa con este tío. Entonces nosotros regresamos, se ha armado un follón de Dios en la base. Me imagino. Ya había llamado el capitán de guardia diciendo, estos que se preparen, que les voy a meter un puro porque debían estar borrachos y esto no se puede hacer, estar disparando, no sé qué. Claro, es que la situación es tremenda. Porque, claro, es así, ¿no? Entonces llegan el sargento y el capitán de guardia y nos interrogan. Es decir, se produjo el lógico primero, ¿no? Claro. Pero claro, ven que los dos estamos absolutamente diciendo y explicando lo mismo y nos piden que hagamos un informe por separado y que al día siguiente nos veremos, ¿no? Jesús, y claro, entiendo que estamos en una base militar, que hay disparos dentro de una base militar, la aparición de un ser, de un objeto volante no identificado que seguramente está vinculado al propio ser, un interrogatorio o varios interrogatorios, un informe. Esto nunca ha sido desclasificado. Es que justamente por eso, porque me imagino que es algo que se lo pueden explicar tan poco, que ¿qué le van a decir a la gente? Sí, vino un ovni aquí, se paseó como quiso por allí, bajó un individuo, que vete a saber lo que hizo, y le dispararon. ¿Existía una orden de cómo había que hacer las cosas dirigida por la CIA, por la USAF o por cualquier organismo norteamericano? No lo sabemos, pero es probable porque seguramente el proceso de desclasificación de los documentos OVNIs en España siguió unas pautas que vinieron dictadas por alguien desde fuera, por una entidad superior. ¿Cuál era esa entidad superior? Seguramente venía desde Estados Unidos. Jesús, yo entiendo que un impacto de estas características a uno no le queda más remedio que le cambie la vida. Entiendo que esto ha influido, ¿no?, en su vida. Un suceso como este. Por supuesto, yo nunca he vuelto a ser el mismo. La persona que busca respuestas, que queda chocado de por vida por esa experiencia y que, la creas o no, para él ha sido verdaderamente real.
La orientación que yo di a mi vida después de esto, pues fue absolutamente distinta de la que hubiese sido antes, porque empieza una etapa, Alejandro, de las preguntas. Y tú te empiezas a preguntar quién era este, de dónde venía, qué hacía aquí, qué quería hablar con nosotros o qué pasaba con este individuo. Jesús, entiendo cuando usted está hablando de platillos volantes, de ovnis, claro, es una pregunta difícil, que se habrá hecho usted y que seguramente se ha contestado. ¿Qué cree usted que ocurrió aquella noche, Jesús? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquel objeto? ¿Y qué era aquel personaje? ¿De dónde procedían? Estamos hablando de extraterrestres desde el momento en que no son seres que son de aquí, sino que proceden de la galaxia. ¿Qué puede llevar a un militar a descargar su arma reglamentaria a sabiendas de las consecuencias que se pueden derivar de una actuación así? Pues lógicamente encontrarte con algo que no solo te provoca un miedo descomunal, que te hace sentir terriblemente amenazado y para lo que además no eres capaz de encontrar una explicación. El caso de Jesús Jofra podría quedar en algo anecdótico, en un suceso que fue malinterpretado por unos muchachos sugestionados, pese a que, repito, tal y como hemos podido oír en voz de su protagonista, dispararon contra el extraño ser que apareció después de que la extraña neblina verde precediera a la aparición del ovni. Sí, estos relatos normalmente se quedan en meras anécdotas cuando no se vuelven a producir, pero es que años después volvió a suceder algo similar. Además, en Carglass te regalamos un año de